Sección 30. Cuentos escogidos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos escogidos de Guy de Maupassant, traducidos por Carlos Valle. El parador. Semejante a todos los mesones de madera plantados en los altos Alpes, al pie de los ventisqueros, que en esos callejones pedregosos y desnudos que cortan los blancos picachos de las montañas, el parador de Schwanenbach sirve de refugio a los viajeros que siguen el paso de Gemmi. Está abierto durante 6 meses y lo habita la familia de Juan Hauser. Luego, en cuanto las nieves se amontonan, llenan el valle y hacen impracticable el descenso al Loeque, las mujeres, el padre y los 3 hijos se van dejando la casa al cuidado del viejo guía Gaspar Hari, que allí se queda con el joven Ulrico Kunzi y Sam, un perrazo montañés. Los 2 hombres y el perro viven en aquella cárcel de nieve hasta que vuelve la primavera, no teniendo ante los ojos más que la inmensa y blanca pendiente de Valhorn, con los picachos pálidos y brillantes que la rodean, y encerrados, bloqueados, enterrados en la nieve, que se alza en torno suyo, y rodea, oprime, aplasta la casuca, se amontona sobre el tejado, llega hasta las ventanas y tapia la puerta. Es el día en que la familia Hauser regresa a Loeque, pues el invierno se acerca y el descenso empieza a ser peligroso. Primero salen 3 mulas que los 3 hijos llevan de la brida y la madre Juana Hauser y su hija Luisa montan en otra. Las 3 primeras llevan el equipaje. El padre sigue en compañía de los 2 guardianes que han de escoltar a la familia hasta que empiece la bajada. Contornean primero la ya helada laguna del fondo de la hoya, formada por las rocas que están frente al parador. Cruzan luego el valle, blanco como una sábana y completamente dominado por nevados picachos. Una lluvia de sol cae sobre ese desierto blanco, resplandeciente y helado, iluminándolo con llama cegadora y fría. En ese océano de montañas, la vida no aparece por ninguna parte. En la desmesurada soledad no se advierte el menor movimiento y ningún ruido viene a turbar su profundo silencio. Poco a poco, el guía joven, Ulrico Kunzi, un suizo enorme y largo de piernas, deja atrás al viejo Hauser y a Gaspar Hari para reunirse a las 2 mujeres. La más joven le ve acercarse y parece que le llama con sus ojos tristes. Es una campesina rubia cuyas lechosas mejillas y pálidos cabellos parece que han perdido el color viviendo entre los hielos. Cuando alcanza la mula que la lleva, apoya la mano en la grupa y afloja el paso. La madre le dirige la palabra y enumera con infinitos detalles todas las recomendaciones necesarias para la invernada, pues el mozo no se ha quedado nunca allá arriba, en tanto que el viejo Hari ha pasado ya 14 inviernos. Ulrico Kunzi escucha sin que al parecer comprenda y no aparta los ojos de la joven un solo instante. De cuando en cuando contesta «Sí, señora», pero su pensamiento le lleva muy lejos y su tranquilo rostro permanece impasible. Así llegan hasta el lago Daube, cuya superficie helada y tersa se extiende hasta el fondo del valle. A la derecha, Daubenhorn muestra sus negras rocas junto a las enormes morenas del ventisquero Loermern que domina Wiltrusbell. Al acercarse a la garganta de Gemmi, donde empieza el descenso hacia Loque, distinguen el inmenso horizonte de los Alpes Valais, de los cuales les separa el profundo y anchuroso valle del Ródano. A lo lejos se ve un pueblo con blancas cimas desiguales, aplastadas o puntiagudas y brillando todas al sol. Luego, Mischabel con sus 2 cuernos. Wiesenhorn, mole enorme. Bruggenhorn, la alta y temible pirámide de Servin. Y la montaña del diente blanco, esa coqueta monstruosa. Luego, por debajo de ellos, en un agujero inmenso en el fondo de un abismo terrible, distinguen Loeque, cuyas casas semejan granos de arena lanzados en esa grieta enorme que acaba y cierra el Gemmi y que a lo lejos abre el Ródano. Junto a un sendero que avanza serpenteando con innumerables vueltas y rodeos, fantástico y maravilloso desde lo alto de la enhiesta montaña hasta la pequeña población que casi invisible se extiende a sus pies, detienen la mula y las mujeres echan pie a tierra. Los 2 viejos se han unido a ellas. «Vaya», dice Hauser, «adiós y buena suerte, hasta el año próximo». El viejo Hari repite «hasta el año próximo» y se besan. Luego la esposa de Hauser le ofrece las mejillas y la joven hace lo mismo. Cuando le toca el turno a Ulrico Kunzi, murmura al oído de Luisa
no olvide a los que se quedan aquí arriba. Y ella contesta un no tan débil que más que oírlo lo adivina. Adiós, repite Juan Hauser. Adiós y salud. Y pasando delante de las mujeres empieza a bajar. Pronto desaparecen tras una revuelta del camino, mientras los dos hombres se dirigen hacia el parador de Schwanenbach. Andan lentamente uno al lado del otro y silenciosos. Ya no hay remedio. Durante 4 o 5 meses estarán solos. Gaspar Hari empieza a referir su vida en el otro invierno. Allí lo había pasado con Miguel Canol, ya demasiado viejo para arriesgarse a aquella larga soledad, pues un accidente puede ocurrir el día menos pensado. Y no se habían aburrido, no. Todo consistía en tomar su partido desde el primer momento y al fin se acaba por inventar distracciones, juegos y muchos pasatiempos. Ulrico Kunzi le escucha con los ojos bajos, viendo con la imaginación a los que, siguiendo todos los repliegues de Yemi, bajan hacia la población. No tardan en distinguir el parador apenas visible y tan pequeño que semeja un puntito negro al pie de aquella gigantesca ola de nieve. Cuando abren, Sam, el perrazo rizado, empieza a dar saltos en torno suyo. Vamos, hijo mío, dice Gaspar. Como nos hemos quedado sin mujeres, nosotros mismos tenemos que prepararnos la comida. Tú mondarás las patatas. Y los dos, sentados en banquetas de madera, se ponen a preparar la sopa. La mañana del día siguiente parece interminable a Ulrico. El viejo Hari fuma y luego escupe en el hogar, mientras el joven se asoma a la ventana para contemplar la resplandeciente montaña que se alza frente a la casa. Por la tarde sale, recorre el trayecto hecho la víspera y procura descubrir en el suelo las huellas de los cascos de la mula que llevó a las dos mujeres. Luego, cuando llega a la vertiente del Yemi, se tiende boca abajo al borde del abismo y fija los ojos en Loke. La población metida en aquel pozo de rocas no está invadida aún por la nieve y por más que la tiene muy cerca, pero detenida por los pinares que protegen sus alrededores. Y sus bajas casitas desde arriba parecen ladrillos colocados en una pradera. La hija de Hauser está allí en una de aquellas moradas grises. ¿En cuál? Ulrico Kunzi está demasiado lejos para distinguirla. Cuánto le gustaría bajar ahora que aún es posible. Pero ya el sol ha desaparecido tras la cima de Wistrubel, y el joven vuelve al parador. El viejo Hari sigue fumando. Al ver a su compañero le propone una partida de cartas y se sientan frente a frente, uno a cada lado de la mesa. Y durante un largo rato juegan ese juego sencillísimo que se llama brisca, y luego, cuando han cenado, se acuestan. Los días que siguen se parecen al primero, claros y fríos, sin nevadas. El viejo Gaspar pasa sus tardes acechando las águilas y los raros pájaros que se aventuran por esos picos helados, mientras Ulrico va regularmente hasta la garganta del Yemi para contemplar la aldea. Luego juegan a las cartas, a los dados, al dominó, y ganan y pierden insignificancias que únicamente sirven para dar interés a la partida. Una mañana, Hari se levanta y llama a su compañero. Una nube de blanca espuma, movible, espesa y ligera, cae sobre ellos. Los rodea y sin ruido les sumerge poco a poco dentro del tupido y pesado colchón. Y eso dura 4 días y 4 noches. Precisa libertar puertas y ventanas, practicar un paso y tallar escalones para poder encaramarse sobre el durísimo polvo al que 12 horas de helada continua han hecho más consistente que el granito de las peñas. En adelante viven como prisioneros sin aventurarse apenas a salir de su morada. Se han repartido la labor que ejecutan regularmente. Ulrico Kunzi se ha encargado del lavado, de todo lo que se relaciona con la limpieza, y él es también quien parte la leña mientras Gaspar Hari guisa y alimenta la lumbre. Solo interminables partidas de cartas o dados vienen a interrumpir su trabajo regular y monótono, y no se pelean nunca, pues los dos son de temperamento tranquilo y plácido, como tampoco nunca dan muestra de impaciencia o mal humor, ni pronuncian palabras agrias, pues para pasar el invierno en el parador han hecho provisión abundante de resignación. A veces el viejo Gaspar coge la escopeta y sale en busca de gamuzas. De cuando en cuando mata alguna, y cuando esto ocurre en el parador de Schwanenbach hay gran festín con carne fresca. Una mañana, siguiendo su costumbre, sale. El termómetro marca 18 grados bajo cero, y como el sol no ha salido aún, el cazador espera sorprender a los bichos en las cercanías de Wistrubel. Ulrico se queda solo y no se levanta hasta las 10. Le gusta dormir, pero en presencia del viejo guía, siempre activo y madrugador, no se atreve a entregarse a su pasión favorita.
Almuerza lentamente con Sam, que también pasa sus días y sus noches durmiendo junto a la lumbre, y luego, sintiéndose triste, advierte su soledad y echa de menos la cotidiana partida de cartas que para él ha llegado a constituir necesidad invencible. Entonces sale al encuentro de su compañero, que debe volver a las 4. La nieve ha nivelado el profundo valle, llenando las grietas, borrando los dos lagos, acolchando las rocas, formando entre los altos picachos una extensión inmensa, irregular, cegadora y helada. Desde hace 3 semanas Ulrico no ha ido a contemplar la población desde el borde del abismo y quiere ir antes de trepar por las vertientes que conducen a Wildstrubel. También Loke se encuentra cubierto de nieve, y bajo el pálido manto apenas se distinguen las casas. Luego, torciendo a la derecha, se interna en el ventisquero de Loemer. Anda con el paso largo de los montañeses, hundiendo su férreo bastón en la nieve, casi tan dura como las piedras, y con su mirada penetrante busca a lo lejos el puntito negro inmovible que ha de encontrar en la sábana inmensa. Cuando llega al borde del ventisquero se detiene preguntándose si el viejo habrá tomado por otro camino, y luego bordea las morenas con paso rápido e inquieto. La tarde cae, la nieve toma tintes rosados, y un ventecillo seco y helado corre con bruscas intermitencias por aquella superficie de cristal. Ulrico da un grito de llamada, agudo y prolongado, y su voz se pierde en el silencio de muerte que reina en las montañas, y va lejos, muy lejos, corriendo por las capas inmóviles y profundas de espuma glacial, como grito de pájaro por las olas del mar. Luego se extingue y nadie le contesta. Prosigue la marcha. El sol se ha puesto a lo lejos tras las cimas que los reflejos del cielo arrebolan todavía, pero las profundidades del valle van tomando marcado tinte gris. Y el joven, sin saber por qué, siente miedo. Le parece que el silencio, el frío, la soledad y la muerte invernal de los montes penetra en él y va a detener y helar su sangre, agarrotar sus miembros y convertirle en ser inmóvil y helado. Y echa a correr dirigiéndose al parador. Piensa que el viejo habrá llegado durante esa ausencia, que habrá tomado otro camino y que estará sentado junto a la lumbre y con una gamuza muerta a sus pies. No tarda en distinguir el parador. Por la chimenea no sale humo. Y Ulrico, corriendo a todo correr, llega y abre la puerta. Sam sale a recibirle y acariciarle, mas el viejo Gaspar no ha vuelto aún. Asustado, Kunzi empieza a dar vueltas como si fuese a encontrar a su compañero, oculto en un rincón. Luego enciende la lumbre y hace la sopa, en espera que el anciano vuelva de un momento a otro. De tiempo en tiempo sale a ver si le distingue a lo lejos. Llega la noche de las montañas, pálida, lívida, que allá en el horizonte ilumina el arco finísimo de la luna, próximo a desaparecer tras los picachos. Luego el joven entra, se sienta, se calienta las manos y los pies y piensa en 1000 accidentes posibles. Gaspar ha podido romperse una pierna, caer en un hoyo, dar un paso en falso y dislocarse el tobillo, y estar atendido en la nieve, aterido, dolorido, angustiado, perdido, pidiendo tal vez socorro a gritos, llamando con toda la fuerza de sus pulmones en el silencio de la noche. Pero ¿dónde? La montaña es tan grande, tan escarpada, tan vasta y tan peligrosa, sobre todo en esa estación, que para encontrar a un hombre en aquellas inmensidades lo menos se necesitan 8 días y 20 guías para que las recorriesen en todas direcciones. Con todo, Ulrico Kunzi se decide a salir con Sam si el viejo Gaspar no ha vuelto a la 1, y empieza sus preparativos. Mete en un saco víveres suficiente para 2 días, toma sus grapas de acero, se arrolla al cuerpo una cuerda larga y delgada y fuerte y examina atentamente su bastón de hierro y el hacha que sirve para tallar escalones en el hielo. Luego espera. La lumbre arde en la chimenea, el perro ronca iluminado por las llamas y el reloj late como un corazón, regularmente en su sonora caja de madera. Espera con el oído atento, procurando descubrir hasta los ruidos más lejanos y estremeciéndose cuando el ligero viento roza las paredes. Dan las 12 y se estremece. Como se siente mal dispuesto, prepara agua para tomar una taza de café bien caliente antes de ponerse en marcha. Cuando el reloj da la 1, se pone en pie, despierta a Sam, abre la puerta y se aleja con dirección a Wildstrubel. Y durante 6 horas sube, escalando rocas, empleando sus grapas, tallando hielo, avanzando siempre y subiendo a veces, atando a la cuerda al perro que no puede trepar una pendiente demasiado empinada. A las 6 llega a una de las cumbres donde el viejo Gaspar acostumbra a esperar a las gamuzas y allí aguarda que se levante el día. Por encima de su cabeza el cielo empieza a palidecer y de repente
extraño fulgor, nacido no se sabe dónde, ilumina bruscamente el vastísimo océano de cimas pálidas que a 100 leguas se extiende en torno suyo. Cualquiera creería que la vaga claridad sale de la misma nieve y se esparce por el espacio. Poco a poco los picachos lejanos, los más altos, se tiñen de color rosa, color carne, y el rojizo sol aparece tras los enormes gigantes de los Alpes berneses. Ulrico Kunsi se pone en marcha, anda como los cazadores, encorvado, examinando las huellas y diciendo a su perro: «Busca, Sam, busca». Baja la montaña registrando los abismos con los ojos, llamando a veces, dando gritos prolongados, pronto apagados en la muda inmensidad. Entonces, para escuchar, pega el oído al suelo y, creyendo percibir una voz, empieza a correr. Llama de nuevo y, como no le contestan, se sienta agotado y desesperado. A las 12 come un poco y hace comer a Sam, tan rendido como él mismo. Luego continúa sus pesquisas. La noche le sorprende y aún camina. Ya ha recorrido 50 kilómetros de montaña. Como está demasiado lejos del parador para volver y demasiado cansado para resistir mucho tiempo, practica un agujero en la nieve y allí se mete con su perro, envolviéndose en una manta, y el hombre y la bestia se tienden uno junto a otro, calentando mutuamente sus helados cuerpos. Ulrico no duerme, se ve asaltado por visiones y presa de continuos calofríos. Cuando despierta, está amaneciendo. Sus piernas, por lo rígidas, parecen 2 barras de hierro. Su angustia casi lo obliga a chillar, y cuando cree percibir una voz, la emoción le paraliza. Mas piensa de repente que él también morirá de frío en aquella soledad, y el espanto de esa muerte aguijonea su energía y reanima su vigor. Y se encamina hacia el parador, cayendo, levantándose, seguido a lo lejos por Sam, que cojea y solo se mantiene sobre 3 patas. No llegan a Schwarenbach hasta las 4 de la tarde. La casa está vacía y el joven enciende lumbre, come y se duerme tan rendido que no piensa en nada, y duerme muchas horas, muchas, con sueño invencible y pesado. De pronto oye una voz, un grito, un nombre: «¡Ulrico!». Y sacudiendo su profundo letargo se pone en pie. ¿Habrá soñado? ¿Será una de las llamadas que las almas inquietas oyen en sueños? No, pues vuelve a oírlo, vibrante esta vez, y penetra por sus oídos, entrando en su carne hasta la punta de sus nerviosos dedos. Sí, es cierto, han gritado y llamado a Ulrico. Alguien está cerca de la casa, no puede dudarlo, y abriendo la puerta grita: «¡Eres tú, Gaspar!». Y grita con toda la fuerza de sus pulmones. Nadie contesta, ni un sonido, ni un murmullo, ni un gemido. Nada. En el cielo, la noche; en la tierra, la nieve lívida. Sopla un viento helado que corta las piedras y no deja nada vivo en aquellas alturas abandonadas, y pasa a bocanadas bruscas más secas y mortíferas que el viento de fuego del desierto. Ulrico grita otra vez: «¡Gaspar! ¡Gaspar! ¡Gaspar!». Y espera. En la montaña todo permanece mudo. Entonces el espanto le sacude hasta los huesos. De un salto se mete en el parador, cierra la puerta y corre los cerrojos. Titiritando se desploma en una silla, seguro de que su compañero le ha llamado en el momento de exhalar el último suspiro. De esto está seguro como se está seguro de que se vive o de que se come pan. El viejo Gaspar Hari ha agonizado durante 2 días y 3 noches en alguna parte, en una cima, en uno de esos barrancos inmaculados y profundos, cuya blancura es más siniestra que las tinieblas de los subterráneos. Ha estado agonizando durante 2 días y 3 noches, y al morir, hace un momento, pensaba en su compañero, y su alma, al verse libre, ha volado hasta el albergue donde dormía Ulrico, y le ha llamado haciendo uso de esa virtud misteriosa y terrible que las almas de los muertos tienen para atormentar a los vivos. Y al alma sin voz había llamado a la suya, le había dado su último adiós, tal vez un reproche, o acaso le había maldecido por no haberle buscado bastante. Y Ulrico la siente allí, muy cerca, detrás de la pared, detrás de la puerta que acaba de cerrar. El alma de Gaspar vaga como pájaro nocturno, que con sus plumas roza una ventana iluminada, y el joven, aterrorizado, está a punto de lanzar alaridos. Quiere huir y no se atreve a salir, no se atreve ni se atreverá nunca, pues el fantasma estará allí, noche y día, dando vueltas alrededor del parador, mientras el cuerpo del viejo guía no se encuentre y reciba sepultura cristiana en la bendita tierra de un cementerio. Cuando sale el sol, Kunsi recobra un poco de su perdida seguridad y prepara su comida, hace la sopa para el perro y luego se sienta inmóvil, torturado, pensando en el viejo echado sobre la nieve.
Pero en cuanto la noche cubre de nuevo la montaña, la asalta el mismo terror, y empieza a dar vueltas por la cocina, apenas alumbrada por la llama de un velón, y la recorre a largos pasos, andando de un extremo a otro, escuchando siempre si el horrible grito de la noche anterior no rasgará el pesado silencio que reina afuera. El miserable se siente solo, solo como ningún hombre se ha sentido, solo en la desierta inmensidad de nieve, solo a 2000 metros sobre la tierra habitada, por encima de las casas humanas, por encima de la vida que se agita, bulle y palpita, solo bajo el helado cielo. Deseos locos de escapar, no importa dónde ni no importa cómo, se apoderan de él, deseos de llegar a Loque, precipitándose al abismo, pero ni siquiera se atreve a abrir la puerta, pues está seguro de que el otro, el muerto, le cerrará el paso para no quedarse solo allá arriba. A medianoche, cansado de andar y abrumado por la angustia y el miedo, se queda dormido en la silla, pues teme a la cama como se teme un lugar de apariciones. Y repentinamente el estridente alarido de la otra noche le desgarra los oídos, alarido tan penetrante que Ulrico extiende los brazos para rechazar al espectro y cae de espaldas. Sam, a quien el ruido despierta, ladra como ladran los perros aterrados, dando aullidos, y empieza a dar vueltas buscando de dónde viene el peligro. Al llegar junto a la puerta olfatea con fuerza con el pelo erizado, la cola recta y gruñendo. Kunsi, medio loco, se pone en pie y cogiendo la silla grita: «¡No entres! ¡No entres o te mato!». El perro, excitado con esta amenaza, ladra con furia al invisible enemigo que la voz de su amo desafía. Sam se calma poco a poco y vuelve a echarse junto al hogar, pero sigue inquieto, con la cabeza levantada, con los ojos brillantes, y gruñe y enseña los dientes. Ulrico a su vez consigue dominarse, pero como se siente próximo a desfallecer de terror, abre un armario, saca una botella de aguardiente y bebe varias copas. Sus ideas empiezan a confundirse, se afirma su valor y por sus venas circula fiebre ardorosa. Al día siguiente apenas come, limitándose a tomar alcohol, y por espacio de varios días vive borracho como un bruto. Cada vez que el recuerdo de Gaspar Hari acude a su imaginación se pone a beber hasta que la embriaguez le derriba al suelo. Y así se queda boca abajo, borracho perdido, los miembros rotos y la frente apoyada en el pavimento. Pero apenas ha digerido el líquido ardoroso y enloquecedor, el grito penetrante de Ulrico le despierta cual bala que le hubiese taladrado el cráneo, y se levanta, tambaleándose, extendiendo las manos para no caer y llamando a Sam en su auxilio. Y el perro, que parece tan loco como su amo, se precipita a la puerta, la araña con las patas y la roe con sus dientes, mientras el joven, con el cuello inclinado y en alto la cabeza, traga como si bebiese agua después de una larga caminata, el aguardiente que ha de dormir sus pensamientos, sus recuerdos y su espantoso terror. En 3 semanas agota sus provisiones de alcohol, pero la continua borrachera no hace más que adormecer con sueño letárgico su espanto, que ahora crece tanto más terrible y furioso cuanto que no lo puede calmar. La idea fija, exasperada con un mes de embriaguez y creciente en la absoluta soledad, se hunde en su cerebro como una barrena. Y recorre la morada como fiera enjaulada, pegando el oído a la puerta para averiguar si el otro está allí, y le desafía a través de la pared. Cuando, rendido por la fatiga, se duerme, la voz le despierta y le obliga a ponerse en pie. Al fin, una noche, como hacen los cobardes cuando se ven reducidos al último extremo, se precipita a la puerta y la abre de par en par, para ver al que le llama y obligarle a que calle. El aire frío que le azota el rostro, helándole los huesos, le hace cerrar y atrancar la puerta sin notar que Sam se queda afuera. Luego, temblando, echa leña al fuego y se sienta para calentarse, pero de pronto se estremece. Alguien gime y araña la pared. Desesperado grita: «¡Vete!», y una queja prolongada y dolorida le responde. Entonces el terror le hace perder la poca razón que le queda y repite: «¡Vete! ¡Vete!», dando vueltas y buscando un rincón donde esconderse. El otro, gimiendo siempre, da vueltas en torno de la casa y se frota contra las paredes. Ulrico se abalanza al aparador lleno de vajillas y provisiones y, levantándolo con fuerza sobrehumana, lo arrastra hasta la puerta para formar una barricada. Allí amontona cuanto le queda: muebles, colchones, esteras, sillas, y tapa la ventana como se hace cuando se está sitiado por el enemigo. Pero el de afuera exhala lúgubres gemidos, a los que el joven responde con gemidos idénticos. Y pasan días y noches sin que ni uno ni otro dejen de quejarse, uno dando vueltas alrededor de la casa, arañando los muros como si quisiese derribarlos, y el otro dentro, siguiendo sus movimientos, encorvado,
con el oído pegado a la pared respondiendo a sus llamadas con gritos espantosos. Una noche Ulrico no oye nada y se sienta tan rendido por la fatiga que no tarda en dormirse como un tronco. Despierta sin acordarse de nada, sin pensamiento alguno, como si durante el sueño le hubiesen vaciado la cabeza. Tiene hambre y se pone a comer. El invierno ha terminado, el paso de Jamie vuelve a ser practicable y la familia Hauser se pone en marcha para dirigirse al parador. En cuanto llegan arriba de la cuesta, las mujeres montan en su mula y hablan de los dos hombres que pronto han de ver, y les extraña que ninguno de ellos haya bajado unos días antes, tan pronto como los caminos dejaron de ser peligrosos, para darle noticia de su larga invernada. Al fin distinguen el parador, todavía cubierto de nieve. La puerta y la ventana están cerradas, pero por la chimenea sale humo, cosa que tranquiliza al viejo Hauser. Mas, al acercarse, distinguen un esqueleto de animal despedazado por las águilas, un gran esqueleto tendido frente a la puerta. Todos lo examinan. Debe ser Sam, dicen, y llaman. Gaspar! Desde el interior responde un grito agudo que parece exhalado por una bestia, y el viejo Hauser repite, Gaspar! Y otro grito semejante al primero se hace oír. Entonces los tres hombres, el padre y los dos hijos, procuran abrir la puerta. Esta resiste, cogen en el establo una viga larga y como ariete la lanzan con toda su fuerza. La madera cruje, cede, las planchas vuelan en 1000 pedazos y espantoso ruido sacude la casa. Detrás del aparador hecho añicos distinguen a un hombre de pie, a un hombre con cabellos que le caen por encima de los hombros y una barba que le llega al pecho, que les mira con ojos muy brillantes y que cubre su cuerpo con jirones. No le reconocen, pero Luisa Hauser exclama, «¡Es Ulrico, mamá!» Y la madre, aunque la sorprenden los cabellos blancos, se convence de que es Ulrico. Deja que se acerquen, que le toquen, pero no contesta a ninguna de las preguntas que le hacen, y le llevan a Loeche, donde los médicos declaran que ha perdido la razón. Nadie ha sabido nunca lo que fue de su compañero, y la pobre Luisa Hauser este verano ha estado a punto de morir de una enfermedad de tristeza y languidez que se atribuye al frío y a las nieves de la montaña. Fin de la sección 30. Sección 31. Cuentos escogidos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos escogidos de Guy de Maupassant, traducidos por Carlos Valle. Amor. 3 páginas del libro de un cazador. Acabo de leer un drama de amor en la sección de noticias de un periódico. Él la ha matado y se ha matado después. Luego la quería. ¿Qué importa él o ella? Su amor es lo único que me interesa y no me interesa porque me enternezca, me asombre, me conmueva o me haga soñar, sino porque me recuerda un suceso de mi juventud, un extraño recuerdo de casa en que se me apareció el amor, como a los primeros cristianos se le apareció la cruz en medio del cielo. Yo he nacido con todos los instintos y todos los sentidos del hombre primitivo, templados por razonamientos y emociones de civilizado. La caza me gusta con delirio y la bestia sangrienta, la sangre en las plumas y la sangre en mis manos me crispa el corazón hasta el extremo de hacerme desfallecer. Aquel año, a fines de otoño, los fríos hicieron bruscamente su aparición y uno de mis primos, Carl de Rouville, me invitó a que fuese con él a matar patos. Mi primo, un mocetón de 40 años, rubio, muy fuerte y muy barbudo, gentilhombre de campo, un bruto amable de carácter alegre y dotado de ingenio natural, merced al cual la medianía resulta agradable, vivía en una especie de castillo-granja enclavado en extenso valle que un río partía en dos. Espesos bosques poblaban las colinas que se alzaban a derecha e izquierda, viejos bosques señoriales con árboles magníficos y cuya casa menor, sobre todo las aves, era la más extraordinaria de esa parte de Francia. Algunas veces en ellos se mataban águilas y las aves de paso, que casi nunca vienen a los lugares poblados, se detenían casi infaliblemente en sus ramas seculares, como si conocieran o reconociesen algún rinconcito del antiguo bosque allí olvidado para que les sirviese de abrigo en su corta y nocturna etapa. En el valle se criaban extensos herbajes,
regados por infinidad de arroyuelos y separados por setos. Más lejos, el río, canalizando hasta allí, se derramaba formando vasto pantano, y aquel pantano, la región de caza más hermosa que he visto en mi vida, acapara toda la atención de mi primo, que lo cuidaba como si fuese un parque. A través de los inmensos cañaverales que le cubrían y le daban vida, ruido y movimiento, había practicado estrechas avenidas por las que barcas de fondo plano, conducidas y dirigidas con ayuda de pértigas, pasaban mudas sobre esas aguas muertas, rozando los juncos, haciendo huir los peces a través de las hierbas y zambullirse a las pollas del agua, cuyas negras y puntiagudas cabezas desaparecían bruscamente. El agua me inspira desordenada pasión. La mar, aunque demasiado grande, inquieta e imposible de poseer. Los hermosos ríos, aunque pasan, huyen y se van. Y sobre todo los pantanos, en los que palpita toda la desconocida existencia de los animales acuáticos. El pantano es un mundo entero dentro de la tierra, un mundo distinto, con su vida propia, sus habitantes sedentarios, sus viajeros de paso, sus voces, sus ruidos y sobre todo su misterio. No hay nada que a veces turbe, inquiete y asuste más que un pantano. ¿Por qué el miedo se cierne sobre esas tierras bajas cubiertas de agua? ¿Se debe a los vagos rumores de las cañas, a los extraños fuegos fatuos, al silencio profundo que los envuelve en las tranquilas noches, o a las caprichosas nieblas que por los juncos van como arrastrando trajes de muertas, o bien al imperceptible chapoteo ligero, suave, más terrorífico a veces que el cañón de los hombres o el rayo del cielo, que hace semejar los pantanos a países de ensueños, a temibles países que ocultan enigmas desconocidos y peligrosos? No, otra cosa se desprende, otro misterio más profundo y más grave flota en las espesas nieblas, el misterio de la creación tal vez, porque no fue en el agua estancada y fangosa, en la pesada humedad de las tierras mojadas, bajo el calor del sol donde se agitó, vibró y se abrió a la luz el primer germen de vida. Llegué a casa de mi primo por la noche y hacía un frío capaz de helar las piedras. Durante la comida en el salón, en que muebles, paredes y techos estaban cubiertos de pájaros disecados con las alas extendidas o posados en ramas sujetas con clavos, gavilanes, garzas, búhos, buitres, halcones, chotacabras, cernícalos y ferzuelos. Mi primo, semejante él mismo a extraño animal de país frío, vestido con una zamarra de piel de foca, me contaba las disposiciones que había tomado para esa misma noche. Teníamos que salir a las 3:30 de la madrugada a fin de llegar 1 hora más tarde al sitio escogido para el acecho, en donde habían construido una choza con pedazos de hielo para resguardarnos un poco del viento helado y terrible que precede al día, ese viento que como sierra rasga la carne, la corta como afilada hoja, la pincha con alfileres envenenados, la retuerce como las tenazas y la quema como el fuego. Mi primo se frotaba las manos y decía: nunca he visto una helada como esta. A las 6 teníamos ya 12 grados bajo cero. Inmediatamente después de comer me tendí en la cama y me dormí al calor de la hermosa lumbre que ardía en la chimenea. A las 3 en punto me despertaron, me puse una piel de carnero y encontré a mi primo Carr envuelto en una de oso. Después de habernos tragado 2 tazas de café hirviendo, seguidas de 2 copitas de coñac, nos fuimos con un guarda y nuestros perros, Buzo y Pierrot. En cuanto hubimos andado un poco, sentí que se me helaban los huesos. Era una noche de esas en que la tierra parece muerta de frío, en que el aire helado hace tanto daño que parece que se toca. No se mueve y muerde, pincha, mata árboles, plantas e insectos, y hasta los mismos pajaritos que desde las ramas caen al suelo quedan duros como si el frío los hubiese petrificado. La luna en cuarto menguante se inclinaba a un lado, muy pálida y tan débil que ni siquiera se podía marchar, y permanecía en el espacio, rígida también y paralizada por los rigores del cielo. Difundía por el mundo su luz triste y seca, esa claridad moribunda y macilenta que derrama cada mes cuando llega al fin de su carrera. Carr y yo andábamos encorvados con las manos en los bolsillos y con la escopeta debajo del brazo. Nuestras botas, que estaban envueltas en lana, a fin de poder andar por el helado río sin resbalar, no hacían ningún ruido,
y yo me fijaba en el humo blanco que producía el aliento de nuestros perros. No tardamos en llegar a orillas del pantano, y nos internamos en ese monte bajo, siguiendo una de las avenidas de cañas que lo cruzan. Nuestros codos, al rozar las hojas, tan largas que parecían cintas, dejaban tras nosotros un ligero ruido, y yo sentí como nunca había sentido la poderosa y singular emoción que en mí despiertan los pantanos. Y aquel estaba muerto, muerto de frío. Pronto andábamos a pie firme por en medio de su pueblo de juncos secos. En la revuelta de una de aquellas avenidas distinguí la choza de hielo que se había construido para que nos abrigásemos, y en ella entré, pues aún teníamos que esperar casi una hora para que los pájaros errantes empezasen a despertar, y me envolví como pude en la manta con objeto de calentarme. Echado boca arriba me puse a contemplar la deformada luna que parecía doble a través de las paredes vagamente transparentes de aquella guarida polar. Pero el helado frío del pantano, el frío de la choza y el que parecía caer del cielo me penetraron de tal modo que empecé a toser. Mi primo Carr se alarmó y dijo: si matamos poco, tanto peor, pero como no quiero que te enfríes, encenderemos lumbre. Y dio órdenes al guarda para que cortase cañas. En medio de la choza, cuyo techo taladramos para que saliese el humo, encendimos una hoguera. Y cuando las llamas empezaron a enroscarse, las paredes de cristal se pusieron a sudar. Carr, que se había quedado fuera, me llamó. «Ven a ver», me dijo. Y cuando hube salido, me quedé turulato de asombro. Nuestra cabaña, en forma de cono, semejaba a un diamante monstruoso con el corazón de fuego que hubiese surgido de pronto del agua helada del pantano, y dentro se veían sombras fantásticas, las de nuestros perros que se calentaban. Un grito extraño, un grito errante pasó por encima de nuestras cabezas. El resplandor de nuestra hoguera despertaba a los pájaros salvajes. Nada me conmueve tanto como ese primer clamor de vida que no se ve y cruza el oscuro cielo tan deprisa, tan lejano, antes de que aparezca el primer albor de los días de invierno. Se me antoja que, a esa hora glacial del alba, el grito que con el ave se aleja es un suspiro del alma del mundo. Carl dijo: «Apagad el fuego, ya amanece». Con efecto, el cielo empezaba a palidecer y las bandas de patos arrastraban por el firmamento sus rápidas y fugitivas manchas. Vivísimo resplandor rasgó las tinieblas. Carl acababa de tirar y los dos perros corrieron. A partir de entonces y de minuto en minuto, unas veces él y otras yo, disparábamos con presteza en cuanto por encima de las cañas aparecían las volantes sombras, y Pierrot y Buzo, cansados y gozosos, nos traían las ensangrentadas aves, cuyos abiertos ojos parecía que nos miraban. Se había levantado el día, un día claro y azul. El sol asomaba por el fondo del valle y pensábamos marcharnos, cuando dos grandes pájaros, recto el cuello y tendidas las alas, pasaron rápidamente por encima de nuestras cabezas. Tiré y uno de ellos cayó a mis pies. Era una cerceta, cuyo vientre parecía de plata. Entonces, en lo alto, un pájaro chilló y chilló como si se quejase, pero con queja corta, repetida y desgarradora, y el pájaro vivo empezó a dar vueltas por encima de nuestras cabezas en el azul del cielo, mirando a su compañera muerta que ya tenía entre mis manos. Carr, de rodillas, encarada la escopeta y la mirada ardiente, la acechaba esperando que estuviese bastante cerca. «Has matado a la hembra», me dijo, «y el macho no se irá». Y efectivamente no se fue, y siguió dando vueltas a nuestro alrededor y quejándose. Jamás gemido alguno de sufrimiento me ha desgarrado el corazón como aquel reclamo desolado, lamentable reproche de aquel pobre animal perdido en el espacio. A veces, ante la amenaza de la escopeta que le seguía en su vuelo, parecía alejarse dispuesto a continuar solo su camino, pero no se decidía y volvía a buscar a su hembra. «Déjala en el suelo», me dijo Carr, «verás cómo se acerca». Y se acercó, despreciando el peligro, enloquecido por su amor de animal, por el otro que ya había matado. Carr tiró y pareció como si hubiesen cortado la cuerda a que el pájaro estaba suspendido. Vi una cosa negra que bajaba, oí en las cañas el ruido de un cuerpo que cae y Pierrot lo atrapó. Los metí, fríos ya, en el mismo zurrón, y aquel mismo día volví a París. Fin de la sección 31. Sección 32.
Cuentos escogidos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos escogidos de Guy de Maupassant, traducidos por Carlos Valle. El hoyo. Muerte ocasionada por golpes y heridas. Esta era la base fundamental de la acusación que hacía comparecer ante el jurado al tapicero Léopold Renard. En torno suyo se hallaban los principales testigos: la viuda de la víctima, la esposa del muerto, Flamèche, y los llamados Luis Laduró, oficial ebanista, y Juan Durden, plomero. Cerca del acusado y vestida de negro su mujer, una mujer pequeñita, fea, una mujer que parecía una mona vestida. Y he aquí como Léopold Renard explicó el drama. Santo Dios, fue una desgracia cuya primera víctima he sido yo, y en la que mi voluntad no tomó ninguna parte. Señor presidente, los hechos se comentan por sí mismos. Yo soy un hombre honrado, un trabajador que hace 16 años ejerce su oficio en la misma calle, conocido, querido, considerado y respetado por todo el mundo, como han dicho mis vecinos y mi portera, que no suele mostrarse amable. Me gusta trabajar, soy económico y me gustan las gentes honradas y los placeres recatados. Y eso me ha perdido, tanto peor para mí, pero como mi voluntad no ha tomado ninguna parte en ello, sigo creyéndome merecedor al respecto y yo mismo me respeto. En fin, desde hace 5 años, todos los domingos, mi esposa aquí presente y un servidor, vamos a pasar el día en Poissy. Así tomamos el aire, sin contar con que nos gusta muchísimo pescar. Oh, nos gusta más pescar con caña que comer. Amelia me infundió esa ficción, la muy. Le gusta más que a mí, la muy maldita, pues van a ver ustedes que por ella me ocurre lo que me ocurre. Yo soy fuerte y tranquilo por temperamento, y ni por pienso conozco el mal, pero ella, ella, aunque no lo parece, porque es pequeñita y flaca, es más mala que la quina. Claro está que tiene cualidades, y cualidades que tiene su importancia para un comerciante, pero su carácter. Pidan informes por el vecindario o a la misma portera que tan bien ha hablado de mí hace un momento, y ya verán, ya verán. Todos los días me hacía 1000 reproches por mi amabilidad. No soy yo quien me dejaría tratar así, no soy yo quien se dejaría tratar asá. Y de haberla escuchado, señor presidente, lo menos hubieran dado a cachete 3 veces al mes. La mujer le interrumpió diciendo: habla, habla, que al freír será el reír. Él, volviéndose hacia ella, replicó candorosamente: puedo hacerte cargos, puesto que no se trata de ti. Y volviéndose luego hacia el presidente, continuó: bueno, adelante. He dicho que todos los sábados nos íbamos a Poissy para ponernos a pescar al romper el alba. Es una costumbre que, como se dice para nosotros, ha llegado a ser una segunda naturaleza. 3 años hará este verano que descubrí un sitio. Vaya, un sitio. A la sombra y con 8 pies de agua. Tal vez 10. En fin, un hoyo, uno de esos hoyos que son verdaderos nidos de peces, paraísos para un pescador. Y aquel hoyo, señor presidente, podía considerarlo como mío, pues yo había sido su Cristóbal Colón. En el país todo el mundo lo sabía y todo el mundo lo respetaba. Es el sitio de Renard, decían, y nadie lo hubiera ocupado, ni el señor Plumont, tan conocido, dicho sea sin ofenderle, por su costumbre de quitar los sitios a los demás. De manera que, seguro de mi sitio, allí iba como si me perteneciese en propiedad. En cuanto llegábamos, montaba en el Dalila con mi esposa. El Dalila es un barco que mandé construir en casa de Fourniss, un barco ligero y seguro. Digo, pues, que montábamos en el Dalila para cebar. Y dicho de paso, no hay quien se ve como yo, y eso lo saben todos los compañeros. Tal vez ustedes me preguntarán con qué cebo, pero yo no contestaré, pues es mi secreto y además no tiene nada que ver con el accidente. Más de 200 personas me lo han preguntado, y para hacerme hablar me han pagado copas, fritadas y hasta comidas, pero como si no. La única persona que lo sabe es mi mujer, que aun cuando es habladora no lo dirá, antes le cortan la lengua. ¿Verdad, Amelia? El presidente le interrumpió para decir: a los hechos, y lo más pronto posible. El acusado respondió: a ellos voy, pues el sábado 8 de julio salimos en el tren de las 5:20 y antes de comer, y como todos los sábados, nos fuimos a cebar. El tiempo prometía ser magnífico y le dije a mi mujer: mañana de rechupete. Así parece, me contestó, y no hablamos más porque no acostumbrábamos a hablar nunca. Luego nos fuimos a comer. Yo estaba contento y tenía sed,
Y en eso estriba la causa de todo, señor presidente. Yo le dije a mi mujer: Amelia, como hace buen tiempo, creo que debería beber una botella de gorro de dormir. Es un vinillo blanco que hemos bautizado así, porque si se bebe mucho, no deja dormir y reemplaza el gorro. ¿Comprenden ustedes? Ella me respondió: haz lo que quieras, pero te pondrás malo y mañana no habrá quien te levante. Eso era justo, lógico, prudente y perspicaz, lo confieso. Sin embargo, no me pude contener y me bebí la botella. De ahí viene todo. Resultado, que no pude dormir, hasta las 2 de la mañana, y me quedé como un tronco, como duermo yo, que ni la trompeta del juicio final me despertaría. Para concluir, mi mujer, después de sacudirme mucho, logró que me vistiese a las 6. Me lavé la cara y montamos en el Dalila. Ya era tarde. Cuando llegué a mi hoyo encontré a otro, cosa que en 3 años, señor presidente, no había sucedido nunca. Me produjo el mismo efecto que si me hubiesen desvalijado a mis ojos y no hice más que decir: cuerno, cuerno, recuerno. Pero mi mujer empezó a molestarme. Tómalo ahora. Ahí lo tienes tu gorro de dormir, borracho. ¿Estás contento, animal? Yo no contestaba porque tenía razón, y a pesar de todo desembarqué en el mismo sitio para aprovechar las obras. Además, tal vez aquel hombre no pescaría nada y se marcharía. Era flacucho, llevaba un traje de drill blanco y a la cabeza un enorme sombrero de paja, y también le acompañaba su mujer, una gorda que hacía ganchillo a su lado. Cuando vio que nos instalábamos cerca de ellos, murmuró: ¿no hay otro sitio en el río? Y mi mujer, que estaba rabiosa, contestó: las gentes que saben vivir se informan de las costumbres de los países antes de ocupar los sitios reservados. Pero como a mí no me gustan los líos, la dije: calla, Amelia, calla, déjalos y ya veremos. Atamos el Dalila bajo los sauces, saltamos a tierra y Amelia y yo nos pusimos a pescar a pocos pasos de los otros dos. Y ahora, señor presidente, preciso es que entre en detalles. 5 minutos hacía que estábamos allí cuando el flotador de mi vecino se hundió 3 veces y sacó un animal grande como mi pantorrilla. Un poco menos tal vez, pero no le faltaba mucho. Me palpitó el corazón y empecé a sudar. Mi mujer me dijo: borracho, ¿has visto eso? En aquel momento Bru, el tendero de ultramarinos de Poissy, que pasaba en barca, me gritó: Renard, ¿le han quitado el sitio? Y yo respondí: sí, amigo, en este mundo hay gente tan poco delicadas que no respetan nada. El hombrecito del traje de drill no se daba por entendido, ni su mujer tampoco, una gorda, una vaca suiza. El presidente le interrumpió por segunda vez para decirle: mucho cuidado, que está usted insultando a la viuda del señor Flamèche, aquí presente. Renard se excusó: oh, perdóneme, la pasión me ha arrebatado. Pues bien, aún no había pasado un cuarto de hora cuando el hombrecito de traje de drill sacó otro pez y luego otro y otro. Yo casi lloraba de rabia y además sentía que mi mujer estaba hirviendo, pues me decía a cada momento: mira, mira cómo te está robando la pesca y tú no pescarás nada, ni una rana. Solo al pensarlo se me revuelve la sangre. Yo me decía para mis adentros: esperemos a que den las 12, ese bandido se irá a almorzar y yo entonces recobraré mi sitio. Porque yo, señor presidente, todos los domingos almorzaba a orillas del río. Pero cómo no, Morena. Las 12 dieron y el hombre sacó un pollo asado que llevaba envuelto en un periódico y mientras comía pescó uno gordo. Amelia y yo comimos también, pero sin apetito, y la comida nos parecía veneno. Para hacer la digestión cogí el periódico. Todos los domingos leo el Gil Blas a la sombra y junto al agua, pues es el día de Colombina. Ya saben ustedes, Colombina, la que escribe artículos en el Gil Blas. Yo tenía costumbre de hacer rabiar a mi mujer diciéndola que conocía a esa Colombina, lo cual no es verdad, porque no la conozco ni la he visto nunca, lo que no impide que escriba muy bien y que por ser mujer diga cosas muy bien dichas. Simpatizo con ella y me gusta mucho su género. En fin, empecé a dar la tabarra a mi esposa, pero como ella se enfureció, me callé. En aquel momento llegaron de la orilla opuesta los testigos que aquí están, Ladureu y Durden. No nos conocíamos más que de vista. A todo esto el hombrecito se había puesto a pescar otra vez y su mujer le dijo: el sitio es excelente, aquí vendremos siempre, Desiderio. A mí se me heló la espalda y mi mujer no hacía más que repetir: tú no eres un hombre, no lo eres, y tienes sangre de gallina en las venas. Yo contesté: antes que hacer una barbaridad, prefiero marcharme. Y entonces murmuró estas palabras que me produjeron el mismo efecto que si me hubiesen metido un hierro candente en la nariz: no eres hombre, pues te vas rindiendo a la plaza. Quita de ahí, calzones. Aunque aquello me llegó al alma, no me moví.
Pero el otro, en el mismo instante, sacó una brema como en la vida había visto otra. Y mi mujer empezó de nuevo, a hablar alto como si pensase. Decía, esto es robar, pues nosotros cebamos el sitio. Por lo menos tendrían que devolvernos el dinero gastado en cebo. Entonces la gorda del hombrecito con traje de drill replicó, ¿se refiere usted a nosotros? Hay ladrones de pescado que se aprovechan del dinero gastado por otros. ¿Nos llama usted ladrones de pescado? Y como las palabras se enredan siempre como las cerezas, también se enredaron entonces. Diablo, las que soltaron aquel par de mujeres. Gritaban tanto que los testigos que se encontraban en la orilla opuesta dijeron para bromear, un poco de silencio, que no dejarán pescar a los maridos. El caso es que ni el hombrecito del traje de drill, ni yo nos habíamos movido y estábamos allí mirando el agua como si no oyésemos nada. Y bendito sea Dios, oíamos, ya lo creo que oíamos. Usted es una embustera, y usted una arrastrada, y usted una cualquier cosa, y usted una barrendera. Y arriba y abajo, en fin, que un marinero no hubiera dicho más. De pronto oí ruido detrás de mí y volví la cabeza. La gorda acometía a mi mujer sacudiendo las sombrillazos. ¡Pam, pam! Amelia recibió dos. Amelia se enrabió y cuando se enrabia, pega. Agarró a la gorda por el moño y las bofetadas cayeron como llovidas del cielo. Yo las hubiese dejado que se las compusieran solas, pero el hombrecito del traje de drill se levantó prestamente y quiso lanzarse sobre mi mujer. ¡Ajaja! Eso no. Hasta ahí podían llegar las bromas. Le salí al encuentro y le recibí con el puño y sacudí, uno en la nariz, otro en la tripa, y el hombrecito levantó los brazos, los pies y cayó de espaldas en el río, en el hoyo precisamente. Es seguro que hubieran intentado sacarle, señor presidente, pero para mayor colma a mi mujer le tocaban entonces las de perder, y aun cuando hubiera podido socorrerla, después de haber evitado que el otro echase un trago, como no podía imaginar que llegase a ahogarse, me dije, bah, así se refrescará. Corrí, pues, para separar a las dos mujeres y recibí algunos cachetes, no pocos arañazos y más de una dentellada. Diablo, qué par. En fin, que para separarlas empleé 5 minutos o más. Me volví y nada, el agua estaba tranquila como un lago. Del otro lado gritaban, ¡sácalo, sácalo! Eso se dice fácilmente, pero yo no sé nadar y menos bucear. Por fin vino el encargado de la presa con dos señores que llevaban bicheros, pero ya había pasado un cuarto de hora bien largo y le encontraron en el fondo del hoyo, a 8 pies de profundidad, como yo había dicho. Sí, señor, el hombrecito del traje de drill estaba allí. Esto es lo ocurrido, y por la salvación de mi alma, juro haber dicho la verdad. Soy inocente. Y como los testigos habían declarado en el mismo sentido, el acusado fue absuelto. Fin de la sección 32. Sección 33. Cuentos escogidos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos escogidos de Guy de Maupassant, traducidos por Carlos Valle. El inválido. Lo que voy a referir me ocurrió en 1882. Acababa de instalarme en un rincón del coche vacío y había cerrado la portezuela con la esperanza de quedarme solo, cuando se abrió bruscamente y oí una voz que decía, «Cuidado, señor, cuidado, estamos en el cruce de líneas y el estribo está muy alto». Otra voz respondió, «No temas, Lorenzo, me sujeto bien». Luego apareció una cabeza cubierta con un sombrero flexible y dos manos que se agarraban con fuerza a las correas que colgaban a los lados de la portezuela. Alzaron un cuerpo grande cuyos pies, al chocar con el estribo, produjeron un ruido de palo al golpear el suelo. Ahora bien, cuando el hombre hubo metido el cuerpo en el coche, vi aparecer bajo la tela del pantalón los extremos pintados de negro de dos patas de palo. Tras el viajero apareció otra cabeza que preguntó, ¿el señor está bien? Sí, muchacho. Entonces ahí van los paquetes y las muletas. Y un criado, que por su aspecto parecía un soldado viejo, subió y dejó sobre el asiento varios paquetes perfectamente atados. Luego dijo, «Eso es todo, señor. Hay 5. Los bombones, la muñeca, el tambor, el fusil y el pastel». «Muy bien, muchacho». El criado colocó los paquetes en la redecilla y bajó diciendo, «Buen viaje, señor». «Gracias, Lorenzo. Salud». El hombre cerró la portezuela y yo me fijé en mi vecino. Aunque sus cabellos eran casi blancos, no debía tener más de 35 años,
Estaba condecorado, su bigote era grande y su corpazo acusaba una de esas obesidades de que adolecen los hombres activos y fuertes, a quienes una desgracia inmoviliza. Se enjugó la frente, respiró con fuerza y mirándome a la cara me dijo: ¿Le molesta el humo del tabaco, caballero? No, señor. Aquellos ojos, aquella voz y aquella cara, yo los había visto antes. ¿Pero dónde y cuándo? Seguro estaba de que había visto a aquel caballero de que había hablado con él, y le había estrechado la mano. Y hacía tiempo, mucho tiempo, el recuerdo se perdía en esas brumas en las que la imaginación busca a tientas las cosas y las persigue, como a fantasmas fugitivos sin poderlas coger. Él también me miraba con la tenacidad y la fijeza del hombre que recuerda algo vago e indefinido. Nuestros ojos, molestos por el obstinado contacto de las miradas, se apartaron, pero al cabo de algunos segundos, atraídos nuevamente por la voluntad obscura y tenaz de la memoria que trabaja, se encontraron otra vez. Yo entonces dije: caballero, me parece que en vez de mirarnos de soslayo durante una hora, sería mejor que buscásemos juntos dónde y cómo nos hemos conocido. Mi vecino contestó con mucha amabilidad: tiene usted muchísima razón, caballero. Y le dije mi nombre: me llamo Enrique Bonclair, magistrado. Vaciló unos segundos y luego, con esa vaguedad en la mirada y en la voz que siempre acompaña a las grandes tensiones del espíritu, contestó: ah, perfectamente. En otro tiempo, antes de la guerra, hace unos 12 años, le encontré varias veces en casa de Poincel. Sí, señor. ¿Es usted el teniente Revalier? Sí, y fui capitán del mismo nombre hasta el día en que perdí los pies, los dos a un tiempo que me llevó una bala de cañón. Y entonces que nos conocíamos, nos miramos de nuevo. Yo recordaba perfectísimamente haber visto a aquel buen mozo delgado que dirigía cotillones con ímpetu tan ágil y gracioso que le había merecido el apodo de la tromba. Pero tras su imagen, evocada con toda claridad, flotaba aún algo confuso, una historia que había sabido y olvidado, una de esas historias a las que se presta atención benevolente pero corta y que sólo dejan en la memoria huellas casi imperceptibles. En todo aquello andaba de por medio el amor. Sentí en mi memoria una particularísima sensación, pero nada más que una sensación semejante al humo, y sin embargo poco a poco las sombras se aclararon y una figura de muchacha joven se apareció a mis ojos. Luego su nombre estalló en mi cerebro como un petardo: la señorita de Mandal. Y lo recordé todo, todo. Era con efecto una historia de amor, pero vulgarísima. Aquella muchacha estaba enamorada del oficial y cuando les conocí se hablaba de boda como de cosa próxima. Él, por su parte, parecía muy enamorado y muy dichoso. Fijé los ojos en la redecilla donde estaban los paquetes traídos por el criado de mi vecino, paquetes que temblaban a cada sacudida del tren, y volví a oír la voz del sirviente como si acabase de hablar. Eso es todo, señor. Hay 5: los bombones, la muñeca, el fusil, el tambor y el pastel. Entonces, en un segundo, compuse una novela que, por lo demás, se parecía a cuantas había leído, y en las cuales unas veces el hombre, otras la mujer, se casan con el prometido después de la catástrofe, sea corporal, sea financiera. De manera que aquel oficial mutilado había encontrado, terminada la guerra, a su joven prometida, y ésta, en cumplimiento de su compromiso, le había aceptado por esposo. Yo juzgaba aquello muy hermoso, pero sencillo, como se juzgan sencillas todas las abnegaciones que cuentan los libros y las comedias. Siempre parece en esos ejemplos de magnanimidad, cuando se lee o cuando se escucha, que uno mismo se hubiera sacrificado con satisfacción y entusiasmo, con arranque magnífico, y al día siguiente, cuando un amigo desgraciado viene a pedirnos prestado algún dinero, lo recibimos de mal humor. Repentinamente, otra suposición menos poética, pero más realista, sustituyó la primera. Quizás se había casado antes de la guerra, antes del horrible accidente, y ella, desolada y resignada, se había visto precisada a recibir, cuidar, consolar y sostener al marido que, habiéndose ido fuerte y hermoso, volvía con los pies segados, espantosamente mutilado, triste jirón, condenado a la inmovilidad y a la desgraciada obesidad. ¿Sería un ser dichoso o torturado? Un deseo ligero en un principio, luego creciente y más tarde irresistible, me acometió. Hubiera querido conocer su historia, por lo menos los puntos principales, que me permitiesen adivinar lo que él no pudiese o no que quisiese decirme. Hablaba con él pensando en esto. Habíamos cambiado algunas frases alto vulgares, y yo, con los ojos fijos en la redecilla, pensaba: tiene 3 hijos. Los bombones son para su mujer.
la muñeca para la nena, el tambor y el fusil para los niños y el pastel para él. De pronto le pregunté, ¿es usted padre, caballero? No, señor, me contestó. Quedé confundido, como si acabase de cometer una inconveniencia grave y repuse. Le ruego que me dispense, pero así lo había creído al oír a su criado que él le hablaba de juguetes. Muchas veces se oye sin escuchar y a pesar de uno mismo se deducen conclusiones. Él sonrió y después murmuró, no, señor, no. Ni siquiera me he casado, me quedé en los preliminares. Entonces fingí un asombro muy grande, como si recordase de pronto. Sí, señor. Si mi memoria no me engaña, cuando yo le conocí tenía usted relaciones con la señorita Mandal. Precisamente, caballero, no se equivoca. Entonces tuve la audacia de añadir, hasta creo haber oído decir que la señorita de Mandal se había casado Con mucha tranquilidad pronunció este nombre, con el señor de Fleurel. Eso mismo. Recuerdo que oí hablar de esa boda a propósito de su herida. Yo le miraba la cara y vi que enrojeció. Su rostro lleno, mofletudo, que la afluencia constante de sangre purpuraba, se encendió más aún. Y con viveza, con el repentino ardimiento del hombre que lucha por una causa perdida de antemano, perdida en el cerebro y en el corazón, pero que quiere ganar ante la opinión, dijo, caballero, hace mal pronunciando mi nombre junto con el de la señora de Fleurel. Cuando volví, sin pies de la guerra, nunca hubiera consentido en hacerla mi mujer. ¿Acaso era posible? Cuando una mujer se casa, caballero, no es para hacer ostentación de generosidad, es para vivir todos los días, todas las horas, todos los minutos y todos los segundos al lado de un hombre. Y si ese hombre es deforme como yo, la mujer que con él se case se condena a un sufrimiento que debe durar hasta la muerte. Sí, yo comprendo y admiro todos los sacrificios, todas las abnegaciones, cuando tienen un límite, pero no admito que una mujer renuncie a toda una vida que se promete dichosa, a todos los goces y a todos los sueños para satisfacer la admiración de la galería. Cuando oigo en el pavimento de mi habitación el ruido de mis patas de palo y el de mis muletas, ruido que hago a cada paso que doy, me desespero hasta el extremo que estrangularía a mi criado. ¿Cree usted que se puede aceptar a una mujer que tolere lo que uno mismo no soporta? Además, ¿puede alguien imaginarse que mis muñones sean bonitos? Y calló. ¿Qué contestarle? Tenía razón. ¿Podía despreciarla a ella? ¿Motejarla y quitarla la razón? No, y sin embargo el desenlace conforme a la regla, a la verdad y a la verosimilitud no satisfacía mi apetito poético. Aquellos muñones heroicos exigían un sacrificio que faltaba y experimenté una decepción. Entonces le pregunté, ¿la señora de Fleurel tiene hijos? Sí, una niña y dos niños. Para ellos son estos juguetes, tanto su marido como ella son muy buenos para conmigo. El tren subía la cuesta de Saint-Germain. Pasó por los túneles, entró en la estación y paró. Yo iba a ofrecer mi brazo al inválido para ayudarle a bajar cuando por la portezuela abierta dos manos se tendieron hacia él. Hola, mi querido Revalier. Hola, Fleurel. Detrás del hombre, su mujer sonreía, radiante, linda todavía, saludando al oficial mutilado con su enguantada mano. A su lado, una niñita saltaba de contento y dos muchachos miraban con ojos ávidos el tambor y el fusil que de la redecilla del coche pasaban a las manos de su padre. Cuando el inválido estuvo en el andén, todos los pequeños le besaron y luego se pusieron en marcha, y la niña se apoyó en el barnizado travesaño de una muleta, como hubiera podido agarrarse, andando a su lado, a la mano de su mejor amigo. Fin de la sección 33. Sección 34. Cuentos escogidos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos escogidos de Guy de Maupassant, traducidos por Carlos Valle. Minué. Las grandes desgracias no me entristecen, dijo Juan Bridel, viejo solterón que tenía fama de escéptico. He visto la guerra muy de cerca y pasaba por encima de los cadáveres sin apiadarme. Las grandes brutalidades de la naturaleza o de los hombres pueden provocar de nuestra parte gritos de horror o de indignación, pero no nos pellizcan el alma ni nos hacen sentir ese estremecimiento que nos procura la vista de ciertas insignificancias lastimosas.
Ciertamente el dolor más acerbo que se puede experimentar es para una madre la pérdida de un hijo y para un hombre la pérdida de una madre. Eso es violento, terrible, eso trastorna y destroza, pero de esas catástrofes se cura como se cura de las heridas graves. Ahora bien, ciertos encuentros, ciertas cosas apenas entrevistas, casi adivinadas, ciertos pesares secretos, ciertas pérfidas del destino que agitan todo un mundo doloroso de pensamientos y que de pronto abren ante nosotros la puerta misteriosa de los sufrimientos morales complicados, incurables, tanto más profundos cuanto que parecen benignos, tanto más agudos cuanto que son insignificantes. Nos dejan en el alma como un rastro de tristeza, un amargor, una sensación de sequedad que nos cuesta mucho desterrar. Por mi parte, tengo siempre ante mis ojos 2 o 3 cosas que seguramente otros no hubieran observado y que en mí penetraron como punzadas penetrantes, agudas e incurables. Ustedes tal vez no comprenderán la emoción que en mí ha quedado de esas rápidas impresiones. No referiré más que una, historia vieja, pero que en mí vive como si hubiese ocurrido ayer, y bien puede ser que únicamente mi imaginación sea la única causante de mi enternecimiento. Tengo 50 años. En aquel entonces era joven y estudiaba Derecho. Era algo triste, algo soñador. Estaba impregnado de cierta filosofía melancólica y no me gustaban ni los cafés ruidosos, ni los compañeros alegres, ni las mujeres estúpidas. Me levantaba temprano y una de las voluptuosidades que más gratas me eran consistía en pasear solo a las 8 de la mañana por el jardín de Luxemburgo. Ustedes no lo han conocido como entonces estaba. Parecía un jardín olvidado, del otro siglo, un jardín bonito como la dulce sonrisa de una anciana. Tupidas vallas separaban los senderos estrechos y regulares, senderos tranquilos, entre 2 muros de follaje cuidadosamente cortado. Las tijeras del jardinero igualaban constantemente las hojas y las ramas, y de trecho en trecho se encontraban macizos de flores y arbolillos alineados, como colegiales de paseo, grupos de rosales magníficos o regimientos de árboles frutales. Un rincón encantador del bosquete estaba habitado por las abejas y sus casas de paja. Convenientemente esparcidas abrían al sol sus puertas grandes como dedales, y a lo largo de esos senderos se encontraba las doradas moscas zumbadoras, dueñas verdaderas de aquel lugar pacífico, verdaderas moradoras de aquella avenida, que semejaban corredores. Iba casi todas las mañanas, me sentaba en un banco y leía. A veces colocaba el libro sobre mis rodillas para soñar, para oír cómo París vivía a mi alrededor y gozar del reposo infinito que disfrutaba en aquellas alamedas a lo antiguo. Pero pronto advertí que no era solo en frecuentar aquellos lugares en cuanto sus puertas se abrían, y sucedía a veces que, al rodear un macizo, me encontraba frente a frente con un anciano. Llevaba zapatos con hebilla de plata, casaca de color de tabaco de España, unos encajes a guisa de corbata y un sombrero gris inverosímil, un sombrero de anchas alas y largo pelo que hacía pensar en el diluvio. Era delgado, muy delgado, anguloso, arrugado y siempre sonreía. Sus ojos, vivos, palpitaban, se agitaban bajo un continuo movimiento de los párpados y constantemente llevaba en la mano un magnífico bastón con puño de oro que para él debía ser espléndido recuerdo. Aquel buen hombre en un principio me asombró. Luego me interesó sobremanera y le acechaba a través de los muros de hojas y le seguía desde lejos, deteniéndome a la revuelta de los bosquetes para que no me viese. Y he aquí que una mañana, creyéndose perfectamente solo, empezó a moverse de modo singular. Primero unos pasitos, luego una reverencia, más tarde movía una pierna, giraba galantemente sobre sus talones y daba saltitos graciosísimos, sonriendo como si estuviese en público, arqueando los brazos, doblando su cuerpo de fantoche, haciendo, dirigidos al vacío, saludos enternecedores y ridículos. Bailaba. El asombro me petrificó y me pregunté cuál de los dos estaba loco, él o yo. Pero de pronto se detuvo, avanzó como avanzan los actores en el escenario, se inclinó profundamente con sonrisas graciosas y con su temblorosa mano envió besos a las hileras de cortados árboles. Y continuó muy gravemente su paseo. A partir de aquel día no le perdí de vista y todas las mañanas se entregaba a su inverosímil ejercicio. Me entraron deseos locos de hablarle. Me arriesgué y después de saludarle le dije: «Magnífico día, caballero, ¿verdad?».
Espléndido, sí, señor, un día de otros tiempos, contestó inclinándose. 8 días antes, después conocía su historia. En tiempo del rey Luis XV había sido maestro de baile en la ópera, y su hermoso bastón era un regalo del conde de Clermont, y, cuando se le hablaba de baile, no callaba nunca. Ahora bien, un día me hizo sus confidencias. Me casé con la Castris, caballero. Si usted quiere, se la presentaré, pero ella no viene hasta más tarde. Este jardín que usted ve es el único goce de nuestra vida. Es lo único que nos queda de aquellos tiempos. Si no lo tuviésemos, creo que no podríamos vivir. ¿Verdad que es vetusto y distinguido? Aquí creo respirar el mismo aire que respiraba en mi juventud. Mi mujer y yo pasábamos aquí todas las tardes, pero yo vengo también por la mañana, pues me levanto temprano. En cuanto hube almorzado, volví al Luxemburgo, y no tardé en distinguir a mi amigo que daba el brazo ceremoniosamente a una vieja pequeñita vestida de negro, a la que fui presentado. Era la Castris, la gran bailarina amada por los príncipes, amada por reyes, amada por todo aquel siglo galante que parecía haber dejado en el mundo un perfume de amor. Nos sentamos en un banco, estábamos en mayo, y por las limpias alamedas revoloteaba el perfume de las flores, y el sol, filtrándose por entre las hojas, sembraba en el suelo grandes gotas de luz. El negro traje de la Castris parecía enteramente mojado de claridad. El jardín estaba vacío, y a lo lejos se oía rodar los coches de punto. ¿Quiere usted explicarme, dije al viejo bailarín, lo que era el minué? Se estremeció. El minué, caballero, es el rey de los bailes y el baile de los reyes. ¿Me comprende usted? Por esto, desde que no hay reyes, no hay minué. Y empezó con estilo pomposo, un elogio ditirámbico del que no comprendí nada absolutamente. Quise que me explicase los pasos, los movimientos y las actitudes, y nervioso y desolado por su impotencia, se desesperaba. Y repentinamente volviéndose hacia su anciana compañera, siempre silenciosa y grave, la dijo: Elisa, ¿quieres? Serás muy amable. ¿Quieres que enseñemos a este caballero lo que era? Ella dirigió una mirada inquieta a su alrededor, se levantó sin decir palabra y fue a colocarse delante de él. Y entonces presencié una cosa inolvidable. Iban y venían con melindres infantiles, sonreían, se balanceaban, se inclinaban, daban saltitos cual viejas muñecas que antiguo mecanismo hubiese hecho bailar. Mecanismo algo estropeado, que construyera, en otros tiempos, un obrero hábil a la manera de su época. Y yo les contemplaba con el corazón turbado por sensaciones extraordinarias, llena el alma de indecible melancolía. Me parecía estar viendo una aparición lamentable y cómica, la sombra pasada de moda de un siglo, y tenía ganas de reír y necesidad de llorar. Terminadas las figuras de la danza, se detuvieron y por espacio de un minuto siguieron de pie, uno frente a otro, haciendo muecas sorprendentes, y después, sollozando, se besaron. 3 días después me fui a provincias y no los volví a ver más. Cuando regresé a París, 2 años más tarde, el viejo jardín había desaparecido. ¿Qué ha sido de ellos sin aquel jardín querido de otros tiempos, con sus jardinillos laberínticos, con su suave olor de tiempo viejo y sus graciosas alamedas? ¿Habrán muerto? ¿Vagarán por las modernas calles como desterrados sin esperanza? ¿Bailarán espectros grotescos un minué fantástico entre los cipreses de un cementerio, a lo largo de los senderos bordeados de tumbas a la luz de la luna? Su recuerdo me atormenta, me obsesiona, me tortura. Está conmigo como una herida. ¿Por qué? No lo sé. Y ustedes sin duda encontrarán esto ridículo. Fin de la sección 34. Sección 35. Cuentos escogidos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos escogidos de Guy de Maupassant, traducidos por Carlos Valle. El lobo. He aquí lo que el anciano marqués de Arville nos contó en casa del barón de Ravels al terminar la comida de San Humberto. Se había corrido un ciervo y el marqués era el único de los invitados que no había tomado parte en la persecución, pues él no cazaba nunca.
Durante la gran comida no se había hablado de otra cosa que de matanzas de animales. Las mismas mujeres escuchaban con interés los relatos sanguinarios y con frecuencia inverosímiles, y los oradores imitaban los ataques y los combates de hombres contra fieras, levantando los brazos y referían con voz de trueno. El señor de Arville hablaba bien, con cierta poesía algo rimbombante, pero llena de efecto. Muy a menudo había tenido que repetir esta historia, pues la contaba corrientemente, sin vacilar en las palabras, hábilmente escogidas para dar más fuerza a las imágenes. Señor, yo no he casado nunca, ni mi padre tampoco, ni tampoco mi abuelo, ni mi bisabuelo. Este último era hijo de un hombre que casó más que todos ustedes. Murió en 1764, y ahora diré cómo. Se llamaba Juan, estaba casado, era padre del niño que fue mi tatarabuelo, y vivía con su hermano menor, Francisco de Arville, en nuestro castillo de Lorena, en pleno bosque. Por amor a la casa, Francisco de Arville se había quedado soltero. Los dos cazaban de un cabo del año al otro, sin descanso y sin cansarse. No gustaban de otra cosa, no comprendían otra cosa, y sólo hablaban de caza y vivían para la caza. Esta pasión terrible, inexorable, había sentado sus reales en sus corazones. En ella ardían, les había invadido por completo, y en ellos no cabía otra cosa. Habían prohibido terminantemente que cuando cazaban se les molestase fuese por lo que fuese. Mi tatarabuelo nació mientras su padre perseguía a una zorra, y Juan de Arville no interrumpió su carrera, pero juró. Ira de Dios, ese granuja hubiera podido esperar hasta que la caza terminase. Su hermano Francisco era todavía más apasionado que él. En cuanto se levantaba, iba a ver a los perros, luego a los caballos, y hasta el momento de salir a Montería tiraba a los pájaros en los alrededores del castillo. En el lugar le llamaban señor marqués y señor de Arville, pues los nobles de entonces no hacían como la nobleza de poco más o menos que hoy quiere establecer jerarquía descendente en los títulos, pues el hijo de un marqués no era conde, ni el hijo de un conde era barón, como tampoco es coronel de nacimiento el hijo de un general. Pero las mezquinas vanidades de hoy en ella encuentran provecho arreglándose de ese modo. Pero volvamos a mis antepasados. Según parece, eran desmesuradamente grandes, huesudos, velludos, violentos y vigorosos. El más joven, aún más alto que el mayor, tenía la voz tan fuerte que si se cree en una leyenda que le llenaba de orgullo, cuando gritaba, se agitaban todas las hojas del bosque. Y cuando los dos montaban a caballo para ir a cazar, ver a aquellos gigantes debía ser un espectáculo soberbio. Ahora bien, a mediados del invierno del año de 1764, los fríos fueron excesivos y los lobos estaban furiosos. Atacaban a los campesinos que se retrasaban, vagaban por los alrededores de las casas, aullaban desde que se ponía el sol hasta que amanecía y despoblaban los establos. No tardó en hablarse de un lobo colosal, de pelo gris, casi blanco, que se había comido 2 niños, devorado el brazo de una mujer, estrangulado a todos los mastines de la comarca y que saltaba a los vallados para olfatear las puertas. Todos los vecinos afirmaban haber sentido sus resoplidos que hacían oscilar la llama de los hogares, y pronto el pánico se extendió por toda la provincia. En cuanto anochecía, nadie se atrevía a salir, y las tinieblas parecían atormentadas por la imagen de ese animal. Los hermanos Arville resolvieron encontrarlo y matarlo, y organizaron grandes partidas de caza a las que invitaron a todos los gentiles hombres de la comarca. Todo fue en vano. Se batían los bosques y se registraban las breñas, pero nunca daban con él. Mataban lobos, muchos lobos, pero no aquel. Y todas las noches que seguían a las batidas, el animal, como si quisiese vengarse, atacaba al ganado siempre lejos del lugar en que se le había buscado. Una noche entró en el establo de cerdos del castillo de Arville y se comió los 2 mejores criados. Los hermanos montaron en cólera considerando este ataque como una bravata monstruosa, una injuria directa, un reto. Cogieron los perros, más acostumbrados a perseguir bestias peligrosas, y salieron al campo con el corazón rebosando furor. Desde que amaneció hasta que el sol desapareció tras los árboles desnudos, batieron bosques y malezas sin encontrar nada. Furiosos y desolados volvían al paso de sus caballos por un camino bordeado de malezas y se asombraban viendo su ciencia burlada por aquel lobo y sintiendo una especie de misterioso temor. El mayor decía: este animal no es como los demás, se diría que piensa como un hombre. El menor contestaba: tal vez tendremos que hacer bendecir las balas por nuestro primo el obispo o rogar a cualquier sacerdote que pronuncie las palabras necesarias.
Callaron luego y a poco Juan repuso: «Mira qué rojo está el sol. El lobo hará algo malo esta noche». Apenas había concluido de hablar cuando su caballo se encabritó y el de Francisco empezó a cocear. Espeso matorral cubiertas de hojas muertas se abrió ante ellos, y una bestia colosal, completamente gris, surgió y echó a correr a través del bosque. Los dos lanzaron una especie de rugido de alegría e, inclinándose sobre los pesados caballos, los echaron hacia adelante con todas las fuerzas de su cuerpo y corrían tan desesperadamente, excitándoles, enloqueciéndoles con la voz, el gesto y las espuelas, que los fuertes jinetes parecían llevar sus pesados corceles entre las piernas y sostenerlos en el aire. Corrían rozando el vientre con el suelo, cortando arbustos, subiendo cuestas, saltando barrancos y tocando la trompa a plenos pulmones para llamar a sus gentes y a sus perros. Y he aquí que de pronto, en aquella carrera desenfrenada y loca, el mayor dio con la frente en una rama enorme que le partió el cráneo y cayó muerto al suelo, mientras sus caballos se desbocaba y desaparecía entre las sombras que envolvían los bosques. El menor Arbil paró en seco, echó pie a tierra, cogió en brazos a su hermano y vio que por la herida salían los sesos mezclados con sangre. Entonces se sentó junto al cuerpo, apoyó en sus rodillas aquella cabeza desfigurada y sangrienta y, contemplando el rostro inmóvil de su hermano, esperó. Poco a poco, extraño miedo, miedo como nunca había sentido, se apoderó de él. Era miedo a las sombras, miedo a la soledad, miedo al bosque desierto y miedo también al lobo fantástico que, para vengarse de ellos, acababa de matar a su hermano. Las tinieblas eran más densas por momentos y el agudo frío hacía crujir los árboles. Francisco se levantó temblando, incapaz de permanecer allí más tiempo y sintiéndose próximo a desfallecer. No se oía nada, ni los ladridos de los perros, ni el sonido de las trompas. Todo permanecía mudo en el invisible horizonte, y lo sombrío de la noche helada tenía algo horrible y extraño. Con sus manos de coloso cogió el cuerpo de su hermano Juan, lo levantó y lo atravesó en la silla para llevarlo al castillo. Luego echó a andar despacio, turbados sus pensamientos como si estuviese ebrio, perseguido por visiones horribles y extraordinarias. Y bruscamente, en el sendero que la noche invadía, una forma grande pasó. Era la bestia. Una sacudida de espanto hizo temblar al cazador. Algo frío como una gota de agua le corrió por la espalda y, como monje perseguido por el diablo, hizo la señal de la cruz, medio loco por la brusca reaparición de la fiera. Pero sus ojos se fijaron en el cuerpo inerte tendido ante él, y repentinamente pasó del temor a la cólera y se estremeció con rabia desordenada. Hundió las espuelas en los ijares de su caballo y se lanzó en persecución del lobo. Le seguía por los tallares, por los barrancos, por los oquedales, cruzando bosques que no conocía, pero con los ojos siempre fijos en la mancha blancuzca que oía a través de las tinieblas que envolvían la tierra. También su caballo parecía sentirse animado por fuerza y ardimientos desconocidos. Galopaba con el cuello estirado en derechura, y la cabeza y los pies del muerto, atravesando en la silla como estaba, chocaban con los árboles y con las rocas. Los espinos le arrancaban los cabellos, los troncos quedaban salpicados de su sangre, y sus espuelas arrancaban las cortezas. Bestia perseguida y jinete salieron del bosque y entraron en un valle. La luna apareció entonces iluminando una extensión pedregosa, cerrada por rocas enormes y sin salida posible. El lobo, no pudiendo seguir adelante, se volvió. Un alarido de gozo, que los ecos repitieron como el fragor de un trueno, salió de los labios de Francisco, y éste saltó del caballo, cuchillo en mano. La fiera le aguardaba con el pelo erizado y arqueado el lomo. Sus ojos brillaban como dos estrellas, pero antes de librar la batalla, el fuerte cazador cogió a su hermano, le sentó en una roca y, sosteniendo con piedras su cabeza, que ya no era más que una mancha de sangre, le gritó al oído como si hubiese hablado a un sordo: «Mira, Juan, mira esto». Luego se arrojó sobre el monstruo. Se sentía con fuerzas bastantes para derribar una montaña, para machacar piedras con sus manos. La bestia quiso morder, procurando cogerle por el vientre, pero él la tenía por el cuello. Sin utilizar siquiera su arma, la estrangulaba suavemente, escuchando cómo el aliento se detenía en su garganta y cómo se paralizaban los latidos de su corazón. Y reía y gozaba lo indecible, estrechando más y más su formidable apretón, y en un delirio de alegría gritaba: «¡Mira, Juan! ¡Mira!». La resistencia cesó y el cuerpo del lobo quedó lacio. Estaba muerto.
Entonces Francisco lo levantó en alto y lo arrojó a los pies de su hermano, repitiendo con voz llena de lágrimas: «Toma, Juan, toma, ahí lo tienes». Después, colocando en la silla a los dos cadáveres, se puso nuevamente en marcha y entró en el castillo riendo y llorando como Gargantúa cuando nació Pantagruel, dando gritos de triunfo y trepidando de alegría al referir la muerte del animal y gimiendo y arrancándose la barba al relatar la de su hermano. Y con frecuencia más tarde, como hablaba de ese día, murmuraba con los ojos llenos de lágrimas: «Si por lo menos Juan me hubiese visto estrangular al otro, estoy seguro de que hubiera muerto contento». Y la viuda de mi antepasado inspiró a su hijo huérfano el horror a la casa que, transmitiéndose de padres a hijos, ha llegado hasta mí. El marqués de Arville cayó y alguien dijo: «Esa historia es una leyenda, ¿verdad?». El narrador agregó: «Juro que desde el principio hasta el fin es verdadera». Y entonces una mujer con vocecita dulce y suave dijo: «Lo mismo da, pero sentir semejantes pasiones es muy hermoso». Fin de la sección 35. Sección 36. Cuentos escogidos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos escogidos de Guy de Maupassant, traducidos por Carlos Valle. El protector. Jamás se hubiera atrevido a soñar tan alta fortuna. Hijo de un alguacil de provincia, Juan Marín había venido al barrio latino a estudiar derecho como tantos otros. En las diferentes cervecerías que sucesivamente había frecuentado, se había hecho amigo de varios estudiantes que hablaban de política, bebiendo cerveza, y cayó en éxtasis de admiración ante uno de ellos, siguiéndole de café en café y hasta pagando las bebidas cuando tenía dinero. Luego se hizo abogado y defendió pleitos y causas que perdió siempre. Ahora bien, una mañana leyó que uno de sus antiguos amigos del barrio acababa de ser elegido diputado. Volvió a ser su perro fiel, el amigo que hace las cosas engorrosas, los recados que se envía a buscar cuando se le necesita y al que no se le guarda ninguna consideración. Pero ocurrió que por una de esas aventuras parlamentarias, el diputado se convirtió en ministro y 6 meses después Juan Marín era nombrado consejero de Estado. La primera crisis de orgullo estuvo a punto de hacerle perder la cabeza. Iba por las calles por el placer de exhibirse como si solo viéndole se hubiese podido adivinar su posición, y siempre encontraba medio para decir a los comerciantes en cuyas tiendas entraba, a los vendedores de periódicos y aún a los cocheros de punto, y a propósito de las cosas más insignificantes: «Yo, que soy consejero de Estado». Luego experimentó naturalmente, como consecuencia de su dignidad y por necesidad profesional, por deber de hombre generoso y de influencia, imperiosa necesidad de proteger. Por cualquier motivo y con inagotable generosidad, ofrecía su apoyo a todo el mundo. Cuando al pasear por los bulevares se encontraba con alguna cara conocida, se acercaba satisfecho, le estrechaba las manos, preguntaba por la salud y, sin esperar siquiera que le contestasen, añadía: «Ya sabe usted que yo soy consejero de Estado y que me tiene enteramente a su disposición. Si puedo serle útil en algo, use de mí con toda libertad. Cuando se ocupa una posición como la mía, se tiene el brazo largo». Y entonces entraba en el café con el amigo que había encontrado para pedir tinta, pluma y una hoja de papel. «Una sola, mozo. Es para dar una carta de recomendación». Y cartas de recomendación escribía 10, 20, 50 todos los días. Las escribía en el café americano, en casa de Vignon, Tortoni, en la Maison Doré, en el café Ricci, en Helder, en el café inglés, en el napolitano, en todas partes. Escribía a todos los funcionarios de la República, desde los jueces de paz hasta a los ministros, y era dichoso, completamente dichoso. Una mañana, al salir de su casa para dirigirse al Consejo de Estado, empezó a llover, y a punto estuvo de tomar un coche, pero no lo tomó y se fue a pie por las calles. El chubasco arreció, inundando aceras y arroyo, y el señor Marín se vio precisado a meterse en un portal. Allí estaba ya un sacerdote anciano, con todo el pelo blanco.
Antes de ser consejero de Estado, el señor Marín detestaba al clero, pero desde el nombramiento empezó a tratarlo con consideración, muy especialmente desde que un cardenal le había consultado muy cortésmente con respecto a un asunto difícil. La lluvia era torrencial y obligó a los hombres a que se refugiasen en el cuarto del portero para evitar las salpicaduras, y el señor Marín, que, como siempre, sentía la comezón de hablar para decir lo que era, empezó la conversación. Muy mal tiempo, padre cura, muy mal tiempo. El anciano sacerdote se inclinó. Sí, señor, muy desagradable, sobre todo cuando se viene a París por unos días. Ah, ¿es usted provinciano? Sí, señor, estoy aquí de paso. Con efecto, es muy desagradable eso de tener lluvia cuando se viene a la capital por unos días. Nosotros los funcionarios, los que pasamos aquí todo el año, no nos preocupamos. El sacerdote no contestó. Miró a la calle y viendo que llovía menos, tomó su partido y levantándose la sotana, como las mujeres se levantan las faldas, para cruzar las calles, se dispuso a salir. El señor Marín exclamó: Señor cura, se va usted a poner como una sopa. Espere un poco todavía, que eso pasará. El buen hombre se detuvo indeciso y luego dijo: Es que tengo mucha prisa, tengo una cita urgente. El señor Marín parecía desolado. Va usted a ponerse hecho una sopa. ¿Puedo preguntarle a qué barrio se dirige? El cura vaciló un instante y contestó: Voy por el lado del Palais Royal. En este caso, señor cura, voy a ofrecerle, si me lo permite, la mitad de mi paraguas. Yo voy al Consejo de Estado porque soy consejero de Estado. El sacerdote levantó la cabeza, se fijó en su vecino y contestó: Muchísimas gracias, caballero, acepto su reconocido. Entonces el señor Marín le cogió por un brazo y se lo llevó. Le dirigía, le vigilaba y le aconsejaba. Cuidado, señor cura, con este arroyo. Sobre todo no se fíe de las calles de mucho movimiento. Le salpicarán a usted desde la cabeza hasta los pies. Tenga cuidado con los paraguas de la gente que pasan. Para los ojos nada más peligroso que las puntas de las varillas. Las mujeres, especialmente, son insoportables. No se fijan en nada y le plantan a uno en medio de la cara las puntas de sus sombrillas o de sus paraguas. Y no se molestan por nadie. Parece que el mundo es suyo. Reinan en la acera y en la calzada. A mí me parece que la educación de la mujer está muy descuidada. Y el señor Marín se puso a reír. El cura no contestaba, andaba un poco encorvado y escogía los sitios para poner el pie a fin de no ensuciarse ni el calzado ni la sotana. El señor Marín repuso: Sin duda usted habrá venido a París para distraerse. No, me trae un asunto. Ah, ¿y es un asunto de importancia? ¿Me atreveré a preguntarle de qué se trata? Si puedo serle útil, me pongo incondicionalmente a su disposición. El cura parecía inquieto, preocupado y murmuró: Oh, es un asuntito personal, un ligero desacuerdo con mi obispo. Eso no le interesa. Es un asunto de orden interior, de materia eclesiástica. Pues precisamente el Consejo de Estado resuelve estas cuestiones y en este caso use de mí. Sí, señor, yo voy al Consejo de Estado. Usted es muy bueno. Yo voy a ver a los señores Lerepere, Sabón y tal vez al señor Petitpas. El señor Marín se paró en seco. Pero, señor cura, si son amigos míos, colegas excelentes, bellísimas personas, voy a recomendarle a los tres y bien calurosamente. Cuente conmigo. El cura saludó, se deshizo en excusas y balbuceó 1000 acciones de gracias. El señor Marín estaba encantado. Ah, usted sí que puede decir que tiene una suerte loca. Va usted a ver cómo, gracias a mí, su asunto se resolverá a pedir de boca. Y llegaron al Consejo de Estado. El señor Marín hizo subir al sacerdote a su gabinete, le ofreció una silla, lo instaló ante la lumbre y sentándose él a la mesa de trabajo se puso a escribir. Mi querido colega, permítame que le recomiende muy calurosamente a un venerable eclesiástico, uno de los más dignos y merecedores de consideración, el reverendo padre. Y preguntó: ¿su nombre? El padre Sainture. El señor Marín se puso de nuevo a escribir: el reverendo padre Sainture, que necesita de sus buenos oficios para un asuntito del que le hablará. Me felicito de esta circunstancia, mi querido colega, que me permite. Y seguían las fórmulas de rigor. Cuando hubo escrito las 3 cartas, se las entregó a su protegido
que se fue después de haber hecho 1000 protestas de agradecimiento. El señor Marín, concluido su trabajo, volvió a su casa, pasó el día tranquilamente, durmió en paz, despertó encantado y pidió los periódicos. El primero que abrió era un diario radical y leyó: nuestro clero y nuestros funcionarios nunca acabaremos de denunciar las maldades del clero. Cierto sacerdote llamado Sainture, convencido de haber conspirado contra el actual gobierno, acusado de actos indignos que ni siquiera mencionaremos, que además se cree es un ex jesuita metamorfoseado en sencillo sacerdote, destituido por un obispo por motivos que según se dice son escandalosos, y llamado a París para dar explicaciones con respecto a su conducta, ha encontrado un ardiente defensor en el llamado Marín, consejero de Estado, que no teme dar a este malhechor cartas de recomendación muy calurosas para todos los funcionarios republicanos, colegas suyos. Señalamos la incalificable conducta de este consejero de Estado, llamando la atención al ministro. El señor Marín saltó de la cama, se vistió a escape, corrió a casa de su colega Petitpas, quien le dijo: al recomendarme a ese viejo conspirador, estaría usted loco. Y el señor Marín, trastornado, balbuceó: no, pero vea usted, me engañó. Parece tan bueno, se ha burlado de mí indignamente. Se lo suplico, hágale condenar y muy severamente. Voy a escribir, dígame a quién tengo que escribir para que lo condenen. Voy a encontrar al procurador general y al arzobispo de París, sí, al arzobispo. Y sentándose a la mesa de Petitpas, escribió: Monseñor, tengo el honor de ponerme en conocimiento de vuestra eminencia que acabo de ser víctima de las intrigas y mentiras de un sacerdote llamado Sainture, que ha sorprendido mi buena fe. Engañado por las protestas de este eclesiástico he podido. Y luego, cuando hubo firmado y cerrado la carta, se volvió y dijo: ya lo ve usted, amigo mío, que eso le sirva de enseñanza y no recomiende nunca a nadie. Fin de la sección 36. Sección 37. Cuentos escogidos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos escogidos de Guy de Maupassant, traducidos por Carlos Valle. Una vendetta. La viuda de Paolo Saverini vivía sola con su hijo en una casita pobre de las fortificaciones de Bonifacio. La ciudad, construida en la falda de una montaña y a trechos casi suspendida sobre la mar, mira por encima del estrecho erizado de escollos a la costa más baja de Cerdeña. A sus pies y por el lado opuesto casi la rodea completamente una corte del acantilado que semeja gigantesco corredor y le sirve de puerto, llevando hasta las primeras casas, después de largo circuito entre dos abruptas murallas, las barcas pescadoras italianas o sardas, y cada 15 días al viejo vaporcito que hace el servicio de Ajaccio. En la blanca montaña el montón de casitas forma una mancha más blanca todavía. Parecen nidos de pájaros salvajes colgados sobre la roca que domina el paso, dificilísimo por donde tan pocos buques se aventuran. El viento azota sin descanso la desnuda costa y se mete en el estrecho cuyos lados roe. Las cintas de pálida espuma que aparecen en las negras puntas de innumerables rocas constantemente azotadas por las olas semejan jirones de telas que flotan y palpitan en la superficie del agua. La casa de la viuda Saverini, enclavada en el mismo borde del acantilado, abre sus 3 ventanas a este horizonte desolado y salvaje. Y allí vivía sola con su hijo Antonio y su perra, Semillante, animal grande, delgado, de pelo largo y rudo, de la raza de los mastines, y que servía al joven para cazar. Una noche, después de una disputa, Antonio Saverini fue muerto traidoramente de una puñalada que le dio Nicolás Ravolati, el cual la misma noche se fue a Cerdeña. Cuando la madre recibió el cuerpo de su hijo que unos paseantes le llevaron, no lloró, pero permaneció largo rato inmóvil contemplándole y extendiendo luego su rugosa mano sobre el cadáver, le juró la vendetta. Ni siquiera quiso que la hiciesen compañía y se encerró junto al cuerpo con la perra que aullaba, y el animal, aunque aullaba continuamente, de pie, al lado de la cama, la cabeza vuelta hacia su amo y la cola metida entre las patas. No se movía, como no se movía tampoco la madre, que, inclinada sobre el cuerpo de su hijo, lloraba silenciosamente.
El joven, tendido boca arriba con la chaqueta de paño agujereada y desgarrada en el pecho, parecía dormir, pero tenía sangre en todas partes, en el chaleco, en el pantalón, en la cara y en las manos, y gotas de sangre coaguladas se veían en su barba y en sus cabellos. Su anciana madre empezó a hablarle, y al ruido de su voz, la perra cayó. «Hijo mío, mi pobre hijo mío, tu madre te vengará. Duerme, duerme que serás vengado. Es tu madre quien te lo promete, ¿me oyes? Y tu madre cumple siempre sus promesas, ya lo sabes». Y lentamente se inclinó sobre él, pegando sus labios fríos sobre los labios muertos. Semillante empezó nuevamente a gemir, y sus gemidos eran monótonos, desgarradores, horribles. Y allí estuvieron las dos, la mujer y la bestia, hasta que amaneció. Antonio Saverini fue enterrado al día siguiente y pronto nadie habló más de él en Bonifacio. No había dejado hermanos ni parientes próximos y no había ningún hombre para que persiguiese la vendetta. Únicamente pensaba en ella la madre, la vieja. Desde por la mañana hasta por la noche veía un punto blanco al otro lado de la costa. Era una aldea sarda, Longosardo, donde se refugian los bandidos corsos cuando se les persigue muy de cerca. Casi ellos solos pueblan la aldea y frente a las costas de su patria esperan el momento propicio para volver. Y en esa aldea, ella lo sabía, se había refugiado Nicolás Ravolati. Completamente sola pasaba los días sentada a su ventana mirando a lo lejos y pensando en su venganza. ¿Cómo se las compondría sin tener a nadie enferma y tan cerca de la muerte? Pero había prometido, había jurado sobre el cadáver y ni podía olvidar ni podía esperar. ¿Qué haría? Pasaba las noches sin dormir y no lograba momento de reposo ni de tranquilidad. Buscaba con obstinación. La perra dormitaba a sus pies y a veces levantaba la cabeza y aullaba. Desde que su amo había muerto, aullaba así con frecuencia, como si le llamase, como si su alma de bestia hubiese guardado también ese recuerdo que nunca se borra. Ahora bien, una noche, como Semillante se pusiese a gemir, a la madre se le ocurrió una idea salvaje, vindicativa y feroz. Estuvo meditando hasta que por la mañana y al amanecer se levantó y se fue a la iglesia. Rezó, posternada en el suelo, batida ante Dios, suplicándole que la ayudase, la sostuviese y diese a su cansado cuerpo las fuerzas que necesitaba para vengar a su hijo. Luego volvió a la casa. En el patio tenía un barril viejo y roto que servía para recoger el agua que caía por los canalones. Lo tumbó, lo vació, lo sujetó al suelo con piedras y, encadenando a Semillante a aquella perrera, entró en su casa. Recorría sin descanso la habitación con los ojos siempre fijos en la costa de Cerdeña. Allí estaba el asesino. La perra ladró día y noche. Por la mañana la vieja le llevó un cubo de agua, nada más, ni sopa ni pan. Pasó el día. Semillante dormía extenuada. A la mañana siguiente tenía los ojos brillantes, el pelo erizado y tiraba furiosamente de la cadena. La vieja tampoco le dio de comer. La bestia furiosa ladraba con voz ronca y pasó la noche. Al día siguiente la vieja Saverini fue a la casa del vecino y le pidió 2 haces de paja. Cogió la ropa vieja que en otros tiempos había llevado su marido y la rellenó para simular un cuerpo humano. Hundió un palo en el suelo frente a la perrera de Semillante y ató el maniquí que parecía sostenerse en pie. Luego fabricó la cabeza con un paquete de trapos sucios. La perra miraba sorprendida a aquel hombre de paja y, aunque medio muerta de hambre, callaba. Entró en la casa, encendió lumbre en el patio, cerca del tonel de la perra, y se puso a asar una morcilla. Semillante, enloquecida, saltaba, espumajeaba con los ojos fijos en la morcilla, cuyo humo le entraba en el vientre. Luego, con la morcilla, la vieja hizo una corbata para el hombre de paja. La ató muy bien alrededor de su cuello, como si quisiera metérsela adentro, y cuando hubo terminado, soltó a la perra. De un salto formidable, la bestia alcanzó el cuello del maniquí y empezó a desgarrar. Bajaba con un pedazo de presa en la boca, se lanzaba de nuevo, hundía los colmillos entre las cuerdas, arrancaba algunas partículas de alimento, bajaba y volvía a saltar, encarnizadamente. Arrancó la cara al maniquí a dentelladas y le dejó el cuello hecho jirones. La vieja, inmóvil y muda, contemplaba con satisfacción visible. Luego encadenó otra vez a la perra. La tuvo ayunando 2 días y el extraño ejercicio volvió a empezar. Por espacio de 3 meses la estuvo acostumbrando a esta especie de lucha para conquistar la comida de dentelladas, y ya no tenía a la perra atada, y solo con un gesto hacía que se lanzara sobre el maniquí. La había enseñado a devorar y desgarrar sin poner morcilla en la garganta, pero enseguida y como recompensa le daba la morcilla asada por ella.
En cuanto distinguía al hombre, Semillante se estremecía, clavaba los ojos en su ama, y cuando ésta levantaba el dedo y le decía «va», se lanzaba como una loba. Cuando juzgó que ya era tiempo, un domingo por la mañana, la vieja Saverini confesó y comulgó con estático fervor. Luego se vistió un traje de hombre, traje que le daba aspecto de pobre harapiento, y se arregló con un pescador sardo para que la llevase con su perra al otro lado del estrecho. En un saco de tela llevaba un gran pedazo de morcilla, y Semillante hacía 2 días que ayunaba. La vieja, para excitarla, la hacía olfatear a cada momento el oloroso manjar. Entraron en el Longosardo. La corsa andaba cojeando. Entró en casa de un panadero y preguntó las señas de Nicolás Ravolati. Este ejercía su antiguo oficio y trabajaba en el fondo de su tienda. Estaba solo. La vieja abrió la puerta y le llamó. Nicolás! Este se volvió y entonces, soltando la perra, gritó. Va, va, devora, devora. El animal, enloquecido, le saltó a la garganta. El hombre extendió los brazos y rodó por el suelo. Durante algunos segundos se revolcó por el pavimento agitando los pies. Luego quedó inmóvil mientras Semillante le arrancaba a jirones la carne del cuello. 2 vecinos que estaban sentados a sus puertas recordaron haber visto salir a un pobre viejo con un perro negro que comía sin dejar de andar, algo que su dueño le daba. La vieja volvió a su casa la misma noche y durmió bien. Fin de la sección 37. Fin de Cuentos escogidos de Guy de Maupassant, traducidos por Carlos Valle.